Bien, una brevísima introducción. Hablábamos con Miguel Concha hace unos minutos sobre la complejidad de nuestro tema. La acepción terrorismo, como hemos discutido ya aquí en otras ocasiones, tiene connotaciones esencialmente de carácter psicológico y también desde otras versiones puede verse como formas de resistencia cultural y pues lo que nos atañe en concreto, que es este terrorismo ligado fundamentalmente a una visión religiosa, pues presupone también la idea de una confrontación de dioses, que en este caso, pues como lo hemos visto, pues es el mismo Dios bajo iglesias y creencias distintas, pero también relativamente cercanas. Y en fin, hay pues un sentido de una lucha que también se interpreta como religiosa, en donde no solamente hay el mismo Dios, sino también la idea de la dualidad entre un Dios bueno y un Dios malo, el Dios y el diablo. Recordemos las declaraciones mutuas de los imanes iraníes y del propio Bush, señalando que esto era una guerra del mal o una guerra contra el mal en ambos casos. En fin, esperamos nosotros que esta sea una jornada productiva, que aprendamos, vamos a aprender, porque estamos fundamentalmente entre especialistas. Agradezco la invitación del Centro Nacional de Derechos Humanos, Ideal Arias, Marín, colega y amigo, a participar en la 8ª jornada de reflexión sobre terrorismo y derechos humanos, en esta ocasión dirigida al tema del terrorismo y los fundamentalismos religiosos. También me distingue compartir la mesa con Miguel Concha Malo, Jesús Silva Herzog Márquez, Luis Gómez. El tema que nos ocupa define espacios de análisis oceánicos, incluso ontológicos, pero de una expresión práctica solo transparente en su radicalidad. Primero haré algunas precisiones que pueden explicar mi postura ante el tema. La primera, no fui bautizado, ni confirmado, evidentemente, ¿no? Tampoco realicé una primera comunión y me casé por la iglesia. Sí me casé. Y viví una suerte de fundamentalismo religioso muy ligero, anidado en la profunda filia que define una amistad verdadera. Cuando uno de mis mejores amigos, José Luis Hoyo, que está aquí presente, me insinuó la importancia de tomar el asunto con la seriedad que ameritaba, el casarme, claro, culminándome a buscar la conseja espiritual de un amigo suyo que anudaba una suerte de fe razonada que solo anida en el corazón de los hombres buenos, El nombre de su amigo es Miguel Concha. Hoy sé que José Luis buscaba evitarme la culpa y la mala conciencia de registrar como inevitable una biografía que en el mejor de los casos podríamos llamar silvestre. Finalmente hoy me arrepiento. No busqué a Miguel Concha, me casé por lo civil, y José Luis Hoyo fue el único invitado de mi boda que no envió regalo alguno. Yo no le pregunté por qué, pero en un momento de la reunión se me acercó y me dijo: cuando te cases realmente, te daré un regalo. Lo observé con poca perplejidad, le di un abrazo fraterno y no dije nada. A los pocos meses me separé, a los 2 años me divorcié. Poco a poco entendí muchas cosas, la importancia del respeto al mito, al rito, a la religión. Lo percibí por completo más tarde, en la boda de uno de sus hijos, Enio. En fin, la semana pasada en una reunión de amigos, José Luis me regaló su reloj. Pensé, aquí está,
Ya perdió esperanzas de que me case por la iglesia y ante la falta de pretextos se inventa un brote de espontaneidad y me regala algo. En fin, lo que especule no ahora lo importante, que es una gran amistad. El asunto de fondo, y por eso relato esta anécdota, es reconocer la mismidad en la otredad. Caminar y vivir como hombres y mujeres de las calles, reconociéndonos. ¿Es esto lo que niegan los fundamentalismos y lo que aniquilan los actos terroristas? Una segunda precisión, leeré muy poco, en realidad es escribir la ponencia, aquí está, pero voy a leer poco porque somos varios, pero voy a hablar de un tema muy serio. Me refiero al terrorismo, en particular el que conduce la red conocida como Al-Qaeda, y no tocaré el punto relativo al fundamentalismo, porque soy tan ignorante como absolutamente respetuoso de los asuntos religiosos, aún de los extremismos. Solo quiero dejar en claro que la organización referida, Al-Qaeda, solo representa una parte minoritaria del mundo islámico, y que los ataques específicos sobre Occidente, si es que alguien puede explicarme a qué nos referimos cuando decimos Occidente, en concreto contra objetivos estadounidenses, tienen un trasfondo que desvela la incapacidad para entender al otro, no para aceptarlo, sencillamente para entenderlo. Lo anterior no es gratuito, se habla del Corán, pero se menciona poco una herencia cultural que desde los textos del Federalista, esa espléndida disertación sobre los fines y la organización de un gobierno, ya Hamilton y Jay dejaban en claro el papel de la religión como lazo vinculante de las conciencias, al margen de discusión alguna, y ese engranaje emocional aún presente en la sociedad estadounidense, el manejo del temor y las ventajas de un cuidadoso control y en las ventajas inherentes a la paranoia colectiva. Tenemos datos de esto. Durante la Guerra Fría, el terrorismo internacional fue un sustitutivo de la guerra. Se gestó en los años 60 y alcanzó sus mayores cuotas durante la siguiente década. En el marco de la de la división de Europa y por extensión del mundo en dos grandes bloques militares. En este escenario, las hostilidades manifiestas entre dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se encontraban limitadas por la disuasión o capacidad de una mutua destrucción asegurada. Por eso se canalizaron hacia la promoción de estrategias persuasivas y de técnicas subversivas. En cualquier caso, ¿qué hizo de Europa Occidental el escenario preferente del terrorismo internacional durante las últimas 2 décadas? Estoy pensando en la Guerra Fría. En primer lugar, ser un espacio con extraordinarias facilidades para el transporte y fronteras de relativo libre tránsito, próximo o contiguo a regiones de intensa conflictividad y países promotores de la violencia transnacional. En segundo término, la gran concentración de objetivos potenciales, incluyendo importantes centros de la actividad diplomática, económica y militar. Tercero, una densidad de medios de comunicación masiva capaces de retransmitir amplia y simultáneamente cualquier acción violenta de envergadura. En cuarto lugar, un excelente acceso a los mercados legales o clandestinos de armamento. Un quinto elemento, no menos relevante, es la presencia de comunidades inmigrantes segregadas. Ahí hallaron apoyo logístico y cobertura muchas organizaciones terroristas. Por último, países como Francia
facilitaron a estas sus actividades al adoptar, hasta bien avanzados los años 80, la doctrina del santuario, es decir, ofrecer refugio y asilo a terroristas a cambio de eludir su violencia. Desde el final de la Guerra Fría, a modo de contraste, las actividades del terrorismo internacional se han extendido hacia otras zonas del mundo, de Argentina hasta Filipinas, desde Estados Unidos hasta Kenia. La frecuencia e intensidad de los atentados terroristas se ha incrementado muy significativamente en el sudeste asiático. En buena medida, esta extensión geográfica del terrorismo internacional obedece a la difusión e intensificación de factores en su día circunscritos a las sociedades más desarrolladas y que facilitan la movilidad de personas entre países lejanos unos de otros, así como a los más recientes avances tecnológicos aplicados a la comunicación y al flujo de capitales. Obedece en suma al proceso de interconexión e interdependencia que denominamos globalización, el cual amplía extraordinariamente el número de sociedades actualmente vulnerables al terrorismo internacional. Pero la globalización del terrorismo internacional no se refiere únicamente al hecho de que semejante fenómeno se manifiesta a lo largo y ancho del planeta. Como consecuencia de la llamada sociedad de la información, esa violencia transnacionalizada tiende a adoptar una estructura horizontal en gente de activistas más bien difuso, una configuración distinta de la habitual entre las organizaciones verticales, rígidamente jerarquizadas que hemos conocido desde la década de los 60, algunas de las cuales que aún persisten, donde los criterios que distinguen a quienes están se encuentran mucho más demarcados. Internet se convierte así para el nuevo terrorismo internacional en el medio que facilita tareas fundamentales como las de proselitismo y reclutamiento, almacenamiento y tratamiento de datos, o incluso la gestión de los recursos financieros disponibles. También, junto con la telefonía celular, es un medio que permite un contacto estable entre los distintos componentes de la red terrorista internacional, sin importar la distancia que pueda haber entre ellos. Otra de las características más sobresalientes observadas en el terrorismo internacional desde el inicio de los 90 radica en que los individuos y colectivos a quienes se atribuye la mayor parte de los atentados ocurridos aducen estar actuando de acuerdo con un imperativo religioso, más concretamente con normas extraídas de una concepción integrista del credo islámico. Tanto la definición de los objetivos últimos que se persiguen como la propia concepción del tiempo necesario para alcanzarlo constituyen una novedad. Con el fin de la Guerra Fría han perdido centralidad las expresiones del terrorismo que apelan a planteamientos tradicionalmente relacionados con la extrema izquierda, aunque el extremismo de derecha no haya perdido tanto vigor. Incluso en la evolución de numerosos conflictos de la ideología etnonacionalista, sobre todo, pero no exclusivamente localizados en el ámbito del desaparecido Imperio Soviético, se aprecia una deriva terrorista asociada a la redefinición de los mismos en clave religiosa. De hecho, si al iniciarse la década de los 80 apenas el 3% de los grupos armados a los que se atribuían atentados de terrorismo internacional estaban constituidos por musulmanes integristas, en la primera mitad de los 90 suponían ya al menos un tercio del total, y el fundamentalismo islámico ha inspirado luego a los promotores de la actual red del terrorismo global. Este cambio en los supuestos doctrinales del terrorismo es el causante de algunas innovaciones en la ejecución de dicha violencia, así como de alteraciones en las pautas de victimización y alteraciones claramente perceptibles, si las comparamos con el modo en que tanto el terrorismo en general como el terrorismo internacional en particular se manifestaron durante las 2 décadas previas al fin de la Guerra Fría. Hasta aquí lo voy a dejar yo. El texto trata de hacer una suerte de reconstrucción que ya Alan lo irá a publicar, de cuál ha sido la evolución por décadas, en particular a partir de la Segunda Guerra Mundial y después del fin de la Guerra Fría, la evolución de lo que han sido los movimientos terroristas. Yo aquí lo dejaría y agradezco la moderación de Luis Gómez y a los invitados y a ustedes. Gracias. Por razones de tiempo, aunque con el ánimo de poner a su consideración algo quizás novedoso en nuestro medio, limito mi participación a la exposición resumida y a veces casi literal
de la investigación sociológica, análisis interdisciplinario y consideraciones interesantes del doctor Farhad Khosrow-Kabar, presentadas en su libro en francés Cuando Al Qaeda habla, testimonios desde atrás de las rejas, publicado el año 2006 por las ediciones Grasset de París. El doctor Khosrow-Kabar ha sido director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y desde hace más de 10 años ha llevado a cabo estudios de campo en Irán y en Europa sobre el Islam y las formas radicales de islamización que se dan hoy en día en el mundo. Por ello es considerado uno de los mejores expertos sobre el tema. Como parte de su estudio, realizó en primer lugar una encuesta comparativa entre los musulmanes detenidos y encarcelados en Francia y Gran Bretaña por pertenecer o ser sospechosos de pertenecer a la red Al-Qaeda, con el propósito de comprender su vida concreta, el sentido existencial que tiene su fe, el alcance de esta, las razones por las que diabolizan al occidente, las causas de su afiliación al islamismo radical y lo que los ha impulsado a actuar a despecho de su vida y la de los demás. Precisa que nos encontramos en presencia no del Islam en sí, sino de una versión de esa religión que no podría, sino por un abuso manifiesto, identificarse con el Islam mismo. Sin embargo, como lo muestra el análisis de sus entrevistas, el Islam allí no es únicamente un recurso retórico, una denominación extrínseca, un mero pretexto de un mal existencial. En su investigación, el doctor Khosrow-Kabar señala que las interpretaciones que se dan del islamismo se articulan por regla general en torno a 3 ejes. El islamismo estaría en una de ellas ligado a las condiciones socioeconómicas o políticas del mundo musulmán y del occidente. Y por esto su aspecto estrictamente religioso sería marginal o de poca importancia. En esta perspectiva, el islamismo vería la luz, sea porque lo político como tal ya no funciona de manera satisfactoria, o porque el islamismo se sustituye pura y simplemente a ello, en cuyo caso habría fracasado, porque lo político retomaría su primacía cada vez que el islamismo llega al poder, no importa que sea en Irán o en Pakistán. Para el doctor Khosrow-Kabar, esta tesis posee una capacidad de explicación innegable. Tiene como corolario la idea de que restituyendo a lo político lo que depende de él, se minarían al mismo tiempo las bases del islamismo. Una segunda versión haría del islamismo el signo de una ruptura con la secularización en Occidente y en los países musulmanes. Al mismo tiempo, una crisis y una regresión. Según esta tesis, el islamismo sería la expresión de una modernización, de una secularización que ha perdido impulso y que por reacción originarían una regresión a una religiosidad antimoderna y reaccionaria. Se trataría entonces de una involución o el síntoma del regreso de una situación, una desecularización, la vuelta a un estado de ruptura represiva y regresiva con la modernidad, sin ningún proyecto coherente que sea alternativo a esta. Aquí tampoco lo religioso tendría un papel determinante, sino que sería en cierta medida el sustituto de una modernidad ausente, para una secularización que se ha debilitado, generando una reacción contra la modernidad, marcada por el individualismo, la secularidad y el pluralismo político. Una tercera interpretación
hace del islamismo un remanente de la estructura comunitaria y la expresión de una crisis profunda ligada a la irrupción de la modernidad en sociedades marcadas por una cultura patriarcal, una religión holista y un modo de vida en que los caracteres de la modernidad, individualismo, separación de lo religioso y de lo político y pluralismo político no podrían ser introducidos sin poner en cuestión al conjunto de la, entre comillas, civilización. A partir de allí, la reacción del mundo musulmán podría analizarse en el marco de un conflicto de civilizaciones, entre comillas, de un nihilismo que opone, se afirma, la nada de su odio al occidente. No teniendo nada que proponer, los protagonistas del Islam radical en esta hipótesis estarían limitados a combatir la modernidad con una versión nihilista de la religiosidad, que de hecho es el cascarón vacío de lo que era la religión de Alá. En este caso, el islamismo sería la versión rígida y esclerótica de un Islam radicalizado, vaciado de su sustancia, su significado positivo, reducido a un resentimiento inextinguible con relación a un occidente imaginario. Estas tres tesis, que se complementan y se superponen a menudo entre ellas, afirma el doctor Khosrow Kabar, tienen una capacidad de explicación indudable, pero a su vez se quedan en una explicación global del fenómeno, sin entrar en el detalle de las representaciones y las lógicas concretas de acción. Brevemente, nunca proponen una tipología de los actores islámicos e implícitamente hacen referencia a un solo tipo de individuos. Para no tomar sino un solo ejemplo, añade, el nihilismo que se encuentra entre ciertos actores islámicos es ante todo propio de inmigrados o de hijos de inmigrados de hace menos 40 años, al menos 40 años, en los países occidentales, que tienen el sentimiento profundo de no haber encontrado su lugar en el país de acogida. Allí ellos se sienten humillados, excluidos, despreciados, marcados con la negación de su dignidad por la sociedad. El Islam finalmente no es sino un álibi ante su malestar, un principio de legitimación agonística, tanto más que profundamente desarraigados, ignoran a menudo su historia y la de su civilización. Pero tal no es el caso de los que participaron el 11 de septiembre del 2001 y de una buena parte de aquellos que respondieron a sus entrevistas. Ellos poseen una construcción de lo religioso mucho más elaborada y que no funciona únicamente como álibi, ya que su antagonismo con el occidente no se reduce a una reacción pura y simple de odio. Ciertamente la humillación simbólica o real ocupa un lugar importante en su lucha, pero sería falso pretender que aquí lo religioso sea solo un pretexto. A menudo su conocimiento del Islam sobrepasa el de los simples rudimentos. Dominan el árabe, leen el Corán, presentan una versión de la religión de Alá que es radical y desde el punto de vista de un buen número de creyentes es excesiva e incluso marcada por la herejía. Ello no quita que en el fondo exista un sentimiento religioso ofendido. Nos encontramos, concluye el doctor Khosrow Kabar, frente a una visión de lo religioso ciertamente radical y excesiva, una visión que se articula a la vez sobre una apropiación extremista del pasado musulmán, sobre temas de la teología y el derecho islámicos, y sobre una reconstrucción de la fe que tiene sus precedentes en la misma historia del Islam, incluso si la nueva forma revestida por el yihadismo tiene parte ligada con las condiciones modernas de la vida de los pueblos musulmanes. Para el doctor Khosrow Kabar,
Las entrevistas plantean de ello dos vertientes. Una primera es de naturaleza política. Corresponde a los así llamados privilegios concedidos al Estado de Israel por el gobierno de Estados Unidos, la actitud occidental frente a Bosnia, Afganistán, Chechenia, etc. El carácter del reproche allí es claro. El occidente, Estados Unidos en particular, se colocan en el campo antiislámico y reprimen a la comunidad islámica. De ahí la necesidad de una lucha armada que los ponga en su lugar. Como los musulmanes no cuentan con el mismo tipo de armamento, ni de medios militares estratégicos análogos, se impone la estrategia del terrorismo, el cual es considerado como el arma de los más débiles, como se ha subrayado muchas veces en la literatura que se ocupa de él. Además, algunos de entre los islámicos que se refieren a ella, no tanto en las entrevistas que presenta el libro, como en las páginas de internet yihadistas, pretenden que la religión de Alá es explícitamente terrorista, con relación a los impíos y herejes, que son los occidentales y los malos musulmanes. Un segundo tipo de vertiente, mencionado igualmente en las entrevistas, es de naturaleza cultural. El Islam estaría en peligro no únicamente desde el punto de vista político, sino también en el plano de su existencia, en la vida de su comunidad a escala mundial, en razón de la amenaza que representa, según ellos, el modelo occidental de sexualidad, de relaciones entre hombres y mujeres, así como su consumismo, que incluye el alcohol, las drogas y las perversiones sexuales, entre las que los islámicos incluso incluyen la homosexualidad. La seducción malsana que ejercería el modelo occidental sobre las sociedades musulmanes exigiría una solución radical. Que los musulmanes rompan con ese modelo que les invade desde el interior o en las diásporas musulmanas en el occidente. Desde este punto de vista, la yihad es de naturaleza guerrera y subjetiva y espiritual. Y la conjunción de esas dos críticas, de naturaleza política y cultural, engendra en la práctica un odio particular contra el occidente. De allí afirma el doctor Khorrokabar el sentimiento de malestar profundo y la preponderancia de los afectos en los análisis sociológicos, en los que se ve cómo se mezclan vertientes políticas, también culturales, que globalizan el problema y le dan una dimensión ontológica, incluso cósmica. El doctor Khorrokabar, en su libro, habla del sentimiento de humillación, que tiene mucho que ver en esto, la humillación corporal, la humillación por procuración, es decir, el proyectar, la humillación del otro en la propia condición humillada, el resentimiento y el judío imaginario, el judío como aquel que le niega oportunidades al musulmán, sobre todo en estos grupos islámicos, que después pues es todo el occidente, la humillación que se inflige, ¿verdad? Y la pérdida del honor. En la ponencia después pueden encontrar todo el desarrollo. Este sentimiento está en parte ligado con la humillación, pero se distingue de ella por el hecho de que en él se invoca el recuerdo de una gloria pasada de la civilización musulmana, cultura originalmente guerrera, así como el honor del grupo, de origen a menudo clánico o étnico, traspuesto esta vez al nivel de la nación o de la comunidad musulmana a escala planetaria. En este registro se cita en particular los atentados realizados contra la cultura del pudor islámico con relación a las mujeres.
El occidente intenta pervertir el género femenino, dicen ellos, obligando a las mujeres musulmanas a levantarse el velo y promoviendo una igualdad jurídica que contraviene las leyes de Alá y rompe la unidad familiar, así como la distribución equitativa de las tareas entre hombres y mujeres. Según la Sharia, la ley islámica, de la que ellos interpretan las prescripciones literalmente, rehusando toda evolución a nombre del carácter absoluto de la fe, la mujer debería dedicarse a la familia y al hogar, mientras los hombres siguen siendo dueños del espacio público. El occidente rompe esta relación fundamental establecida por Dios, sembrando el virus del igualitarismo, el hedonismo y la perversión sexual. La liberación de las mujeres es así puesta en el mismo plano que la homosexualidad o el SIDA, perturbando el orden divino establecido por Alá. El occidente no únicamente se degrada, sino que igualmente pervierte a los musulmanes con una lógica insidiosa de atracción, de seducción, pero también de dominación mental y material. El honor perdido invoca la yihad, al combate de los generosos del Islam, con el fin de romper el círculo infernal del embotamiento, la dominación y el desprecio. Rechazando a los musulmanes perversos que no responden a su llamado, se purifica al mismo tiempo a la umma islámica. Además se ataca al occidente en donde más le hiere. Él hace una tipología de actores islámicos que no se encuentra en otros estudios que están afiliados a esta versión radical y, bueno, después terrorista del Islam, el islamo niquilista, el islamo pletorista, que realmente pues está muy versado en las doctrinas del Islam, interpretadas de modo fundamentalista, el islamo fundamentalista, y por tiempo me salto a lo que sería la historia, el occidente imaginario de los islámicos y lo que es la historia de una animosidad recíproca. El islamismo radical retoma algunas de sus características de un pasado que se extiende a por lo menos 100 años. Explica en su libro el doctor Khosrow-Khabar, incluso si algunas de ellas, como la intolerancia absoluta, se encuentran muy pronto en la historia del Islam, por ejemplo en el grupo disidente de los carijitas. Los temas a los que se refieren sus entrevistados, como el rechazo de la civilización occidental por su lujuria, su nivelación de la condición masculina y femenina, su decadencia y su arrogancia del occidente, su individualismo a ultranza, su condición perversa e ignorante de la verdadera fe, su carácter usurero y su capitalismo pecaminoso, ligado a la ausencia de sentido de la comunidad, han sido ya relevados por los padres fundadores del islamismo. En la historia del Islam, afirma el doctor Khosrow-Khabar, la primera disidencia que se manifestó por la violencia se originó después de la muerte del profeta, a propósito del califato. Los chiitas pretenden que Alí, quien fue el cuarto califa, su yerno y primo, tendría que sucederlo. Los carijitas se separaron de él cuando se comprometió con Muawiyah para evitar una lucha fratricida entre los musulmanes. Estos, los carijitas, eran partidarios de un Islam excluyente de todo compromiso. Era necesario condenar a muerte a cualquier imán que se separara de la ortodoxia, suprimir a los apóstatas, matar a las mujeres y a los niños de aquellos que no se inscribieran en su versión de la religión, y declaraban como no musulmanes aquellos que mostraban señales de laxismo en la religión. Para los carijitas, la fe se confundía con las obras. Si no se cumplía con las obligaciones religiosas, se es kafir, incrédulo.
es entonces lícito ser condenado a muerte. Ciertamente, casi siempre se ha condenado esta desmesura, pero quedan como una mezcla de fascinación y de rechazo que a menudo, en circunstancias de crisis profunda, opera de modo ambivalente en el imaginario social musulmán. La denuncia del Occidente, de su materialismo, de su arrogancia militar, de su democracia fundada sobre la hegemonía del ser humano, allí donde el Islam promueve la supremacía absoluta de Dios, de sus intereses económicos egoístas, la homosexualidad y la bestialidad, son el fondo común en el que han bebido, mucho antes que Al-Qaeda, los fundadores de los hermanos musulmanes en la Edad Media y los radicales chiitas. Las referencias incluso a la Jalijilla, a la Guerra Santa, en su versión actual, se encuentran en los hermanos musulmanes y en sus equivalentes chiitas. Es verdad que el antagonismo entre el Islam y el Occidente no es únicamente un hecho de la modernidad, pues se remonta a la Edad Media y a las cruzadas del lado cristiano, después a la Reconquista española, no por nada el 11 de marzo en Madrid, al acontecimiento del Imperio Otomano y su toma de Bizancio a finales del siglo XV, y a su conquista de las tierras cristianas en los siglos XVI y XVII. El Occidente ha igualmente diabolizado al Islam como ha querido en sus construcciones imaginarias. Según el historiador Norman Daniel, lo esencial de la percepción que tenemos del Islam en Occidente se construyó en el medioevo, entre los años 1100 y 1300. Habría, por así decir, una sustancia de canon medieval, cuyos temas invariablemente son la violencia y la sexualidad. Se podría decir, en una perspectiva que privilegiara la continuidad histórica, que el Occidente siempre habría tenido miedo del Islam, desde sus primeros contactos con él en la Edad Media, y que éste, en el transcurso del tiempo, se ha sucesivamente matizado, incluso con atracción en la época del siglo de las luces, con piedad o repulsión entre los románticos y en fin con odio en el transcurso del periodo contemporáneo. Se ha podido hablar eventualmente de un malentendido entre los dos mundos. Según este punto de vista, el periodo contemporáneo estaría también marcado por la secularización de prejuicios antiguos contra el Islam, preservando al mismo tiempo la huella teológica irreductible de esos prejuicios. Como creo que ya se me ocupó el tiempo, ¿puedo terminar? Bueno, pues aquí hay un texto interesantísimo acerca justamente de la teología de este islamismo fundamentalista, radical y guerrero. Digamos, cómo efectivamente ellos imaginan, ¿no? Pero no solamente se quedan en el plano, digamos, imaginativo, sino que algo real, ¿no? Algo nada más, ¿no? La imagen del Occidente presenta rasgos no menos imaginarios marcados con un gran odio. El primer rasgo es unidad mitificada, una unidad blindada a través de sus intentos para dividir la umma, debilitarla, dominarla. En esto el Islam es considerado como el único bastión por parte de ellos contra el imperialismo occidental.
se convierte en la cultura de los dominados, el único poder capaz de movilizarlos, esta vez en nombre de Dios. Y se superpone otra imagen de un occidente, que es el de la perversidad. El occidente está pervertido, uno se encuentra frente a un mundo monstruoso, que es la negación misma de una verdadera civilización, por las cosas que yo acabo de mencionar, que piensan sobre la familia, la igualdad entre los sexos, el papel del varón, la moral de tipo sexual. El occidente no condena únicamente a los musulmanes a la muerte, es el mismo mensajero de la muerte para aquellos que viven y se nutren de él. Y dicen testigo el SIDA, las manipulaciones genéticas que hacen perseguir futuros trágicos, y que la perversidad del occidente se debe a que busca sustituirse a Dios, ¿no? Entre los islámicos se encarna lo que ellos llaman el ídolo de la expresión polisémica tacut, que designa a la vez la permanencia de la impiedad, de la perversidad, del desprecio, de la intolerancia hacia el Islam, el lugar imaginario al que el musulmán no advertido es atrevido, por la seducción que ejerce la idolatría del consumo y de la sexualidad desenfrenada sobre el alma de las personas inclinadas al pecado, ignorantes del auténtico mensaje de Alá, la jahiliya que dicen ellos. El musulmán que combate al tacut forma parte de una aristocracia de elegidos frente a un mundo musulmán que será necesario, cuando se dé el momento, forzar incluso por la violencia para reunir a los auténticos adeptos de Alá. Bueno, yo aquí le dejo, es una versión, no se puede reducir esto simple y sencillamente, como decía, a los aspectos políticos, a los aspectos culturales. Es algo que efectivamente tiene que ver con los orígenes del propio Islam, y que, bueno, ha aparecido en la historia de la humanidad en varias ocasiones, sobre todo en momentos de crisis, y bueno, en el caso del occidente, pues ante la situación de los pueblos musulmanes en el extremo, en el Medio Oriente, la política que han tenido los países europeos y los Estados Unidos hacia ellos, y bueno, hay toda una lectura religiosa, una lectura teológica, y esto es necesario plantearlo en toda su complejidad, para no pensar que simple y sencillamente se trata de ir a ocupar países o se trata de ir a arrojar bombas. Es algo que tiene mucho más complejidad y que tiene que ser enfrentado de una manera más completa. Pues, muchas gracias. Pues yo agradezco también la invitación, la oportunidad de participar en esta mesa. Creo que hemos escuchado ya dos perspectivas muy valiosas, una perspectiva, digamos, geopolítica que inserta el fenómeno del terrorismo en la circunstancia de la globalización, de la integración planetaria en términos tecnológicos, mediáticos, y también una perspectiva que trata de adentrarse en la compleja psicología y teología del islamismo radical. Yo quisiera tratar de enfocar este tema, el tema del terrorismo y su vínculo con los derechos humanos, desde un ángulo distinto, desde el ángulo que nos puede a nosotros, que nos puede permitir el observar el terrorismo como uno de los desafíos más serios que ha tenido el proyecto liberal en los últimos años. Hace 7 años que todos veíamos con gran alarma, con gran horror las imágenes por la televisión de los aviones estrellándose en las Torres Gemelas y en algún edificio de Washington, se hicieron lecturas inmediatas. Alguien, un gran historiador, un historiador que se presenta a sí mismo como historiador del presente,
este historiador inglés Timothy Garton Ash dijo muy pocas horas después de que estos atentados terroristas fueron perpetrados en Nueva York, dijo de manera muy rápido: acaba de empezar el siglo XXI. Este es el momento definitorio que recordarán los historiadores, porque aquí ha cambiado la historia, se ha transformado el eje que define nuestras coordenadas para descifrar nuestra circunstancia histórica. Puede ser, no sé si 7 años después sigamos con esa idea, quizá no, quizá fue más importante y más trascendente la transformación de unos años antes con el fin del imperio soviético, con la desaparición del mundo comunista y representado simbólicamente con el derribo del muro de Berlín. Pero yo quisiera apuntar que más allá de lo que significa en términos geopolíticos, en términos históricos, creo que en términos teóricos, esta aparición violenta del terrorismo como protagonista de la historia contemporánea ha sido este gran desafío al proyecto liberal, y particularmente, siguiendo el tema que nos convoca, uno de los grandes desafíos a la cultura, a la defensa de los derechos humanos. Yo creo que y en ese sentido no me pienso concentrar en el fenómeno del terrorismo en sí mismo, sino que quisiera yo abordar las respuestas al terrorismo, que son las que a mí me parecen preocupantes. No tanto el fenómeno de la violencia que se escuda en una teología o en una filosofía, aquello que decía Albert Camus del terrorismo como este crimen que se pretende, crimen filosófico, sino que me interesa ver cuáles han sido las respuestas occidentales al terrorismo. Por un lado, me parece que lo que encontramos es la escapatoria de la política impaciente. Y en este sentido, el terrorismo, digamos, esta era que inaugura el 11 de septiembre del 2001, en la interpretación belicosa de los Estados Unidos, particularmente del gobierno de George Bush, es la convicción sostenida por muchos otros en términos prácticos o teóricos, sean legales o incluso filosóficos, de que este ya no es el territorio de la regularidad democrática, que este no puede ser visto como un espacio de regularidad normativa, porque con la capacidad destructiva de los terroristas, en esta gran novedad que implica la enorme capacidad destructiva que pueden concentrar agentes dispersos, esto que se nos recordaba hace un momento de la capacidad destructiva de una tecnología que puede estar disponible en Internet, por ejemplo, que no es un Estado solamente el que tiene la capacidad destructiva, que son un grupo de convencidos que, si están dispuestos a dar su vida, pueden convertir un avión en una bomba, pueden convertir un edificio en un féretro. En ese sentido, me parece que lo que encontramos en este aspecto, como respuesta a la capacidad destructiva del terrorismo, es uno de los grandes amenazas al proyecto liberal, que es la convicción de que las reglas ya no funcionan,
en estas circunstancias, que hemos entrado en el terreno de la emergencia y que por lo tanto en ese territorio de lo imprevisible, de lo irregulable, no podemos seguir con este respeto puntilloso de los derechos humanos. Los derechos humanos son muy bonitos, son muy admirables, pero no en este momento en que no nos cuidan y no nos protegen. Hace unos días en la Convención Republicana había incluso una burla a los adversarios del Partido Demócrata que decían es que estos piensan leerle los derechos humanos a los terroristas. Esta visión, digamos, la recuperación de la teoría jurídica fascista, que sostiene que estos derechos individuales, que este régimen de protecciones liberales, que las garantías procesales no son aplicables a ciertos delincuentes o a ciertos sospechosos, tiene incluso defensores que lo articulan y lo argumentan desde la postura liberal. Yo quisiera llamar la atención a un planteamiento curiosamente de un estupendo biógrafo de Isaiah Berlin, Michael Ignatieff, que además de ser biógrafo de Isaiah Berlin, es ahora parlamentario canadiense por parte del Partido Liberal, y que publicó hace unos cuantos años un libro extraordinariamente perturbador desde mi punto de vista, que tiene en su título el veneno, que es la idea del mal menor. A juicio de Ignatieff y a juicio de muchos otros teóricos y sobre todo políticos contemporáneos, lo que fue inaugurado hace 7 años exactamente es una etapa de emergencia política que implica que no pueden seguir rigiendo los derechos liberales que son aplicables en tiempos de normalidad. Es ahí en donde se cuela, por ejemplo, el razonamiento jurídico que justifica la tortura en los Estados Unidos, en donde incluso abogados muy prestigiosos de la Universidad de Harvard lo que han sostenido es que lo que se tiene que hacer es establecer procedimientos judiciales para la aplicación de la tortura. En lugar de que haya procedimientos para pedirle a un juez que pueda intervenir las comunicaciones telefónicas o las comunicaciones de internet, que se le pueda pedir con gran velocidad a un juez que un detenido sea torturado. Esto que parecía, digamos, esa conquista irrenunciable de la civilización liberal, que es que no se puede legítimamente aplicar la violencia desmesurada para extraer información de los presos, parece que justamente la bandera del terrorismo pretende echar para atrás. Y no solamente el tema de la tortura, sino también esta categoría penal, esta categoría procesal de los detenidos en Guantánamo, que en calidad de combatientes enemigos se justifica jurídicamente, de acuerdo a la filosofía legal de los asesores del presidente Bush, se justifica que no estén protegidos por ninguna defensa, por ningún baluarte procedimental y legal. Esa es, me parece, una de los grandes peligros para el proyecto liberal en esa respuesta al terrorismo. Sería el punto, digamos, de la impaciencia ante un régimen liberal que se considera un régimen liberal débil,
con falta de capacidad para resolver con celeridad ante la emergencia. Pero yo encuentro del otro lado otra respuesta ante el terrorismo que también me parece muy peligrosa. No es la respuesta del autoritarismo impaciente, sino que es la respuesta de la sensibilidad. Un dulce que también me parece terriblemente peligroso. ¿A qué me refiero con el tema de la sensibilidad? El terrorismo ha reinstalado en el discurso público el tema multicultural. La idea de la humillación ancestral, como nos recordaba el doctor Concha, de la humillación ancestral, de este choque de culturas en donde un mundo se siente atropellado por otro. Una de las tentaciones que a mí me parece muy peligrosa de la respuesta en Occidente, coincido que la definición es muy imprecisa, pero permítanme usar esa vaguedad, es la convicción de que en aras de la convivencia debe limarse la polémica pública, debe eliminarse la fiereza del debate público para que no haya ningún actor social, ningún sujeto cuya identidad étnica o religiosa sea lastimada por quien defiende sus convicciones a través de la prensa, a través de la sátira, a través del cine, a través de la caricatura. El lado, digamos, si por un lado tenemos nosotros que una respuesta que pervierte el proyecto liberal en respuesta al terrorismo, si una de las estampas es la de los torturados en Abu Ghraib, la otra es la de la censura de la crítica política bajo el razonamiento de la sensibilidad del otro. Creo que uno de los grandes peligros que genera el terrorismo es plantear, digamos, aceptar que el miedo se convierta en el criterio para decir qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, qué es lo que se dibuja y qué es lo que no se dibuja, qué es lo que puede ser caricaturizado y qué es aquello que debemos nosotros aceptar desde nuestra propia persuasión que ha de ser sacralizado. En ese sentido me parece que la otra estampa es la estampa de quienes rechazan la sátira, de quienes dijeron, por ejemplo, tras el asesinato de Theo Van Gogh, quien hizo esta sátira terrible en contra de, digamos, los abusos que dentro del Corán se insinúan o se apuntan en contra de la mujer. Aquellos que dentro de la conciencia de la sensibilidad dijeron, pues es que él se lo estaba buscando. No debemos decir estas cosas porque hay quien puede sentirse ofendido. En este sentido, una de las respuestas equivocadas frente a la amenaza del terrorismo, desde mi perspectiva, es la aceptación de que hay excesos de la libertad que debemos nosotros ir despuntando. Hay que hablar siempre y cuando no lastimemos al otro. Hay que dibujar y hay que hacer críticas, pero sí se vale burlarnos del presidente, burlarnos de la reina, nos podemos burlar de los políticos y los deportistas y de los artistas,
pero no de aquello que aquel de enfrente considera sagrado. Aceptar esto me parece que es abdicar del proyecto de un debate público abierto, libre, abdicar a fin de cuentas del proyecto de una sociedad abierta. En digamos, cerrando el círculo, lo que yo diría es que el terrorismo nos ha permitido observar dos caras del antiliberalismo contemporáneo, dos caras de la argumentación antiliberal que son en distintos ámbitos preocupantemente persuasivos en el mundo contemporáneo nuestro. Una es la crítica que señala que el liberalismo es débil, es cobarde, no tiene capacidad de resolver las emergencias y que por lo tanto hay que meter el proyecto liberal en el closet para usar la electricidad para torturar a los enemigos que nos están amenazando. Esa es una crítica que tiene en estos momentos fuertes y poderosos defensores en el mundo contemporáneo. La otra crítica es curiosamente la contraria. No es que se nos diga que el liberalismo es débil, sino que es terriblemente rudo, que es un liberalismo despiadado, que se está burlando de lo sagrado, que no cree que nada es sagrado. Yo creo que, en efecto, una sociedad abierta solo puede aceptar que quienes tienen una convicción de lo sagrado la defiendan como tal. Pero esa convicción de lo sagrado no puede ser decretada a nadie más. Y en este sentido, me parece que hay que defender, por lo tanto, desde estas amenazas, esta amenaza del terrorismo, hay que defender esta doctrina que es necesariamente débil y necesariamente ruda, que es el liberalismo. Este derecho, por una parte, a defendernos de la arbitrariedad y por el otro lado, a ofender a otros, si es que ofender las convicciones de los otros, si es que éstas nos parecen a nosotros abominables. Muchas gracias. En primer lugar, había una frase de Angela Merkel, que no es santo de mi devoción, pero que me parece muy interesante. Hace falta, más que una confrontación de civilizaciones, un diálogo de civilizaciones, con todas las dificultades que esto implica. Es decir, no es sencillo, no es solamente el problema de la comprensión del otro, sino el problema de la autocomprensión y el problema de la comprensión de los supuestos contrincantes. Un gran problema que está ahí presente, que no es posible resolver en la inmediatez, pero que es algo que habría que considerar. Segundo, está en el aire también la problemática nuestra. A lo mejor voy a decir algo que no es muy popular, pero veo como atrás de un discurso, de una manifestación blanca, también hay un llamado subterráneo a la problemática de dejar de lado de los derechos humanos para algunos, en beneficio de otros evidentemente, también de alguna manera el incremento del presupuesto como costo social en la problemática de la seguridad, y tercero, la problemática de la eventual militarización y de la dependencia del uso de los aparatos militares en la sociedad mexicana contemporánea.
Lo dejo como algo que habrá que discutir más tarde. El observatorio tiene esta problemática, narcotráfico y seguridad, que queremos discutir con profundidad y observando más allá de lo inmediato, en el sentido de las significaciones profundas. Y bueno, yo quiero agradecer, ahorita pasamos al debate, la presencia de nuestros maestros, y subrayo maestros porque es más fácil ser doctor que ser maestro. Y yo creo que aquí hay aportaciones muy importantes, muy interesantes, que me gustaría que pudiéramos discutir en términos de las observaciones de ustedes. Bueno, aquí el doctor Luis Gómez, Luis, nos habla de preguntas. Hay una contradicción, porque de entrada se habló de debate. El debate significa distintas opiniones. Voy a expresar una opinión. Totalmente de acuerdo, adelante. Gracias. Voy a expresar una opinión que incluye preguntas, obviamente. Bueno, una opinión pregunta. Esta jornada anual que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hace en ocasión o tomando la fecha del 11 de septiembre. Yo conozco, y todos conocemos, 2 11 de septiembre. Uno, lo que siempre se menciona, bueno, últimamente, los últimos 7 años, el ataque supuestamente, casi comprobadamente, aunque siempre hay un montón de dudas, de un grupo Al-Qaeda, cuyo jefe, por cierto, fue en algún momento un agente político de Estados Unidos. Bueno, hay una cantidad de dudas que los que estén interesados en el tema tendrán algún conocimiento. Yo no puedo dar una opinión sobre ellos, pero me quedan dudas. El otro 11 de septiembre, ya bastante olvidado, tiene un autor perfectamente claro y un incitador perfectamente claro. El autor jefe del golpe fue Augusto Pinochet, un Augusto asesino terrorista en masa. El autor intelectual, pues hay muy poca posibilidad de ponerlo en duda, fue el señor Kissinger, y su jefe, no recuerdo si en ese momento fue Nixon, pero fue el presidente de Estados Unidos. Bueno, son 2 actos terroristas. Uno cometido por un ejército impulsado por un gobierno de aspiración mundial, el otro cometido por un grupo de terroristas individuales. Y me parece muy interesante lo que nos dijo el doctor Concha, de que no es una simple expresión de odio, sino que hay detrás todo un complejo cultural del que podemos abominar. Y no me gusta para nada lo que hicieron en Nueva York, como tampoco me gusta para nada lo que se hizo en Chile, como tampoco me gusta para nada lo que se hizo en Europa por el nazismo, o en muchas otras ocasiones. El terrorismo no nació en 2001, y eso de que ahí empezó el siglo XXI, el tercer milenio, esos han empezado tantas veces, y las aguas, ya ha habido tantos parteaguas, que ya esas pobres aguas están más revueltas, que es muy difícil decir cuál es el momento clave. Nos dijo el doctor Concha, creo que tiene toda la razón, de que no se puede reducir el terrorismo a lo político. Estoy totalmente de acuerdo. Y él hizo una excelente exposición sobre elementos culturales, incluyendo en ese concepto los religiosos.
nacionales, lo mencionó poco, pero lo mencionó, el doctor Silva Herzog lo mencionó más. Bueno, pero en general yo creo que aquí se habló muy poco del aspecto político. Está muy bien que se hable de los demás, que no se olviden, y yo creo que mucha gente se ha dedicado demasiado a los aspectos políticos y olvidado los otros. Esto no puede significar que se olviden los aspectos políticos. Y desde luego el terrorismo es, pues, a veces un incitador o a veces una respuesta. Entonces hay que preguntarse, ¿incitador para qué? Las cruzadas, bueno, pues un intento de un grupo religioso, todo lo respetable que es toda aspiración y toda expresión honesta, contra otro grupo religioso, y a bañarse en sangre, primero en las comunidades cristianas extrañas o en las judías que encontraron el camino, y después en la sangre musulmana en la ciudad de Al-Quds, conocida por nosotros con el nombre de origen hebreo, Jerusalén. Al-Quds es el nombre árabe, lo digo expresamente como provocación contra el exclusivismo. Bueno, tampoco se ha hablado aquí del terrorismo implícito, por ejemplo, en esa señora que a la peor, iba a decir a la mejor, no, pero es a la peor, va a ser la vicepresidenta de Estados Unidos. La guerra de Irak es una guerra de Dios. Bueno, yo no me acuerdo cómo se llama el nombre de la guerra sagrada en árabe, el doctor Concha lo mencionó varias veces, pues es exactamente lo mismo al revés, ¿no? O la persecución en México de grupos protestantes por sectores católicos. No quiero decir que el catolicismo sea el único terrorista. Esa señora de Alaska no creo que sea católica, porque apela a un grupo político mayoritario en Estados Unidos que es cristiano, pero que no es católico, es protestante, no sé de cuál de sus denominaciones. Bueno, y desde luego coincido con el doctor Silva Herzog en el sentido de que la lucha contra el terrorismo ni debe cancelar los derechos humanos, ni debe ser de una suavidad que ya no es lucha, sino de aceptar todo. Y el asesino, bueno, pues es un señor que honestamente asesina, entonces honestamente hay que respetarlo como asesino. No. ¿Quién juzga o quién tiene la capacidad moral o ética para juzgar de terrorista? Cuando algunas veces puede ser usado como estrategia de resistencia, se dice, o cuando este acto terrorista es implementado contra un Estado hegemónico, político, militar y económicamente, a grado de que este atentado no solo descalifica a la resistencia que ellos mismos han oprimido, sino que también atribuyen a esta fecha el nacimiento de un nuevo siglo, el momento de transición a un nuevo siglo. Entonces, la pregunta, hay unas siguientes: ¿quién califica como terrorista en el sentido de despreciar, de eliminar las formas de resistencia, válidas o no, con las que coincidamos o no, del otro? También quiero pedirles que ahonden en todo caso sobre la cuestión del terrorismo ejercido desde el Estado, una práctica también recurrente y también casi global, de la que tampoco se habló mucho, y opiniones también sobre el terrorismo transformado como recurso jurídico para eliminar al enemigo y a la resistencia. Bueno, yo no pude oír todas las ponencias, pero me da tiempo para oír lo que planteó Jesús Silva Herzog. Y me gustó mucho porque le da mucho bueno al tema monotónico, que creo que es muy importante. Esta oposición entre lo que sería el discurso smithiano y el discurso poperiano, ¿no? Y la necesidad de reflexionar en torno precisamente a las cualidades de la sociedad abierta, como se le quiere definir.
Creo que en este plano es muy importante lo que sería la posibilidad de un diálogo entre la razón y la fe. Es decir, la modernidad occidental tiene un sustrato premoderno, queramos poner una cierta marca cultural. Y creo que es necesario llegar al fondo de esta cuestión, de este sustrato cultural que anima de una forma u otra la visión occidental, y observar de qué manera es posible buscar aproximaciones, coincidencias y un diálogo precisamente con otras posiciones, con otras culturas, con otros enfoques relativos a la fe. Un poco la pregunta sería, ¿de qué manera se puede abrir este liberalismo a esas dimensiones, a ese diálogo entre razón y fe? Hay un texto que es un texto muy importante de Richard Clarke, se llama Contra todos los enemigos, que es parte de la forma que tienen de juramentar los presidentes de Estados Unidos cuando toman el cargo. Clarke fue un principal asesor en asuntos de seguridad nacional, que empezó su carrera, vamos a decir, la carrera importante de Clarke empieza con Reagan, y un año y medio después de los ataques decide renunciar. O sea, pasó el periodo de Reagan, llegó con Clinton, por supuesto, después incluso estuvo con Bush padre. ¿Por qué es importante el texto de Clarke? Porque Clarke te va explicando la falta de capacidad que tuvieron para entender lo que es el otro. Y eso creo que estaba muy presente en la mesa. Porque además el otro no es el otro, son muchos otros. O sea, no son los musulmanes. Hay muchas formas de entender lo que es el Islam. Yo recomendaría ese texto. Pues en realidad anoté pensando en lo que iban a responder los otros. Yo creo que los derechos humanos además es el gran metarrelato de la posmodernidad. Yo sospecho mucho de este asunto de los derechos humanos. En nombre de los derechos humanos se cometen bastantes atrocidades. ¿Quién juzga a un terrorista? Yo escribí un libro hace unos años, justo lo publiqué 10 meses después de los ataques del 11 de septiembre. Les voy a decir algunos datos que tienen que ver con lo que se preguntó. La primera encuesta que maneja ABC, posterior a los ataques, 9 de cada 10 estadounidenses apoyaban entablar una guerra para perseguir y castigar a los grupos terroristas. Y el 84% respaldaba acciones militares contra los países que los asisten o los alojan. Y desgraciadamente no está a la venta esto, por una mala estrategia que tuve yo de distribución. Pero con mucho gusto, quien quiera copias, hago una recopilación de mucha información que tiene que ver con un punto central. Los Estados Unidos de América no estaban preparados para un ataque desde dentro del territorio de Estados Unidos. En ese momento las más de 25 agencias de inteligencia no trabajaban conjuntas y estaban preparadas para un ataque desde el exterior, no desde el interior. Manejo otro punto que mencioné en la conferencia y es el manejo del temor y el sistema de paranoia colectiva. El profesor Brown mencionaba a Sarah Palin. No es gratuita Sarah Palin, no es gratuita. Y no se vayan con la finta, la candidata a la vicepresidencia del Partido Republicano, no se vayan con la finta de que se les coló y entonces que qué raro que tiene un bebé con problemas de Down, que ella ya sabía, que la muchacha, la hija estaba embarazada. Todo esto es parte de comprobar directamente a una gran sospecha dentro del Partido Republicano, porque John McCain dentro del Partido Republicano es un liberal que se podía apoyar en una mujer profundamente conservadora. O sea, a eso se está enfrentando ahorita el sistema. Yo preferiría que mejor respondan las preguntas que les hicieron y si hubiera algo que yo pudiera comentar, con mucho gusto lo haría. Gracias. En primer lugar, yo estoy muy de acuerdo con el comentario del maestro Van Braun cuando alude que hay otro 11 de septiembre con las características que él mencionó, en donde tiene mucho que ver el tema del terrorismo de Estado al que se refería uno de los que participaron, sobre todo pues este año, ¿verdad?, que estamos celebrando el centenario, bueno, conmemorando, no celebrando, conmemorando el centenario
del nacimiento de Salvador Allende, ¿no? Bueno, pues celebrando el centenario también, dice aquí Luis, ¿verdad? Sí, porque lo que lamentamos es su fallecimiento, que probablemente pues es más bien el asesinato, ¿no? Hiciera Nixon, por cierto, dice aquí Juan Pablo. Efectivamente hay un terrorismo de Estado, ¿no? Y ahí lo vimos muy claro en Chile, y lo vimos en Argentina, y lo vimos en Brasil, en todas estos regímenes autoritarios militares de la ideología de la seguridad nacional, lo vimos clarísimamente. No más que no lo abordamos porque lo que nos pidieron abordar pues es el tema de terrorismo y fundamentalismos religiosos, ¿no? Pero existe. Yo sí creo que efectivamente hemos hablado poco, bueno, Juan Pablo habló más, poco del aspecto político que efectivamente hay que tomar en cuenta. Este tema de los fundamentalismos religiosos ya radicalizados, incluso, bueno, violentos, y que hacen actos calificados así como terroristas, porque, bueno, pues se juegan la vida y sacrifican vidas inocentes, ¿no? Que no tienen nada que ver directamente en el tema, ¿no? Y que lo hacen además causando un impacto, es decir, está calificado el terrorismo, ¿no? Es decir, como algo que se realiza de una manera continua para causar un impacto a nivel de la opinión pública. Ahora, pues con eso de que tenemos los medios que trabajan la comunicación en tiempo real, pues todos estos yihadistas buscan que su entrega, su acto tenga inmediatamente repercusión en el mundo entero, ¿no? Y ahí están los medios inmediatamente, ¿no? Para dar cuenta de eso, ¿no? Y lo hacen, bueno, entregando, sacrificando su vida. Ellos creen que efectivamente se van al cielo, ¿no? Y además ahí van a encontrar un harem extraordinario, ¿no? En el que van a ser muy felices, ¿no? Pero sacrifican muchas víctimas inocentes. Bueno, ciertamente yo hablé poco del aspecto político porque quise mostrar cómo no lo resuelve todo. El terrorismo con bases religiosas es un asunto muy complejo. Hay aspectos históricos, hay aspectos sociales, hay aspectos políticos, hay aspectos económicos, hay aspectos culturales, hay aspectos religiosos, hay aspectos teológicos, hay aspectos que tienen que ver incluso con la sociedad de la comunicación en la que también estamos. En fin, es algo muy, muy complejo, ¿verdad? Y yo quise mostrar un poco esa complejidad y limitarme a los aspectos subjetivos, ¿sí? Ciertamente a los aspectos más, digamos, religiosos, culturales, y a los aspectos subjetivos, ¿no? Ahora, sí es cierto que hay mucha desinformación sobre el Islam, y sobre todo en nuestro México hay mucha desinformación sobre el Islam. Qué bueno que se organizó esta mesa redonda aquí para comenzar a platicar un poco sobre ello. Los grupos islámicos en México, bueno, los musulmanes en México son muy pocos, yo creo que también es por eso, no son muchos, y bueno, los desconocemos bastante, ¿no? Pero sí es cierto que desde la Segunda Guerra Mundial, según dicen los especialistas en teorías estratégicas, los Estados Unidos cambiaron su estrategia. Antes era algo que era defenderse de, y asumieron el defenderse, pues más bien siendo expansionistas, ¿no? Más bien el agredir para defenderse, un poco aquello de que el que pega primero pega dos veces, ¿no? Implicando en esa estrategia no únicamente lo militar, está implicado todo, lo comercial, está implicado lo diplomático, está implicado lo cultural, está implicado, todo está implicado
en una estrategia de defensa agrediendo a este fenómeno de este tipo de expresiones religiosas. Es la manera más absurda, la más ineficaz. Yo leía hace poco en un diario que la lucha contra el terrorismo que ha emprendido la administración Bush, lo que ha hecho es justamente aumentar, incrementar el riesgo de los terroristas. No, Estados Unidos no es más seguro ahora. Está mucho peor en seguridad, ¿no? Y si el terrorismo lo que quiere es infundir miedo, y que la sociedad viva con miedo, pues lo que ha logrado la política de Bush en su lucha contra el terrorismo es hacer que los miembros de la sociedad de Estados Unidos no solamente vivan con miedo, vivan con pánico. El contraterrorismo del señor Bush, desplegado en alta tecnología, ojos electrónicos por todas las calles, pantallas de televisión en todos los aeropuertos, bueno, ahora ya no puede uno llevar más que una maleta, la gente vive con pánico. Si eso era lo que querían estos grupos, lo lograron. Si querían infundir temor, lo lograron. Pero no solo por lo que ellos hicieron, sino por la manera tan absurda, tan superficial. Jesús Silva decía, hablando del liberalismo, ¿no? El liberalismo apresurado, ¿no? La manera tan superficial, tan absurda, tan equivocada, tan de plano de muchachitos y muchachitas de primaria, ¿no? Han logrado exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que hay que plantearse, enfrentar estas cosas de otra manera y no, desde luego, sacrificando derechos humanos, ¿no? En ese sentido, me parece que pues lo que hemos visto es pues que finalmente este intento de mantenerlo tan oculto, tan sumergido, finalmente pues no resulta tan exitoso y pues sale a la luz y aunque está esta situación anómala, hay ahí una serie de cuestionamientos importantes en el caso de los detenidos de Guantánamo. En relación a la calificación de los terroristas, pues me parece que hay una serie de convenciones bastante claras de lo que es el terrorismo. Creo que hay normas internacionales bastante claras, me parece que objetivas, para determinar qué es lo que constituye el acto de terrorismo. Yo de ninguna manera diría válidos o no, porque me parece que en ningún caso, ninguno, lo subrayo, me parece válido. El coqueteo con la legitimación del terrorismo como vía de resistencia me parece a mí inaceptable. Me parece que puede ser un acto que puede tener una serie de reivindicaciones como justificante, como pueden tener otras reivindicaciones para justificar crímenes comunes. Y de ninguna manera me parece que el objetivo justifica el aniquilamiento de inocentes y el usar la vida de otras personas como mensaje. No me parece en ese aspecto que debamos jugar con el asunto de que hay terroristas, hay terrorismo que son válidos. Yo creo que no hay ninguno. Y desde luego en esa descalificación me refiero no solamente al terrorismo, digamos, insurreccional, sino también al terrorismo de Estado, por supuesto. Y en relación a la última pregunta, me parece muy interesante esta reflexión sobre el diálogo de fe y razón. Yo confieso que no entiendo qué quiere decir. No sé qué quiere decir. Y me parece interesante, seductor, promisorio. Lo que he tratado de leer no lo entiendo. No entiendo en qué consiste esa conversación. Me parece atractiva este libro que acaba de publicar el Fondo de Cultura, con la conversación de Habermas con el que hoy es Papa,
con el señor Ratzinger, francamente no entiendo cuál es el tejido de esa conversación. Mi ateísmo es mucho más hermético, lo confieso, y me gustaría digamos, una duda frente a mi escepticismo, digamos. Pero no entiendo, y curiosamente no entiendo de esa conversación, no la parte de Ratzinger, que me parece un gran escritor, me parece un sorprendente intelectual y me parece un hombre de una gran lucidez mental, aunque no esté de acuerdo con lo que digo, pero me parece clarísimo y profundo lo que está diciendo. Al que no entiendo es a Habermas. Yo quiero insistir en 3 datos. El primer dato: Estados Unidos de América solamente ha declarado la guerra en 4 ocasiones. Una de ellas, por cierto, México. Todo lo demás han sido intervenciones militares. Eso te evita el problemita de tener que lidiar con el derecho internacional y con los derechos humanos y con todo esto. Segundo dato: los perpetradores de los atentados del 11 de septiembre fueron 19, 15 eran saudíes y los otros 4 no. Y de los saudíes hubo quien vivió más de 10 años interiorizando todos los códigos de pertenencia y de copertenencia de la cultura de Estados Unidos de América. Situación muy compleja de llevar a cabo por alguien occidental, insisto, entre comillas, en un mundo árabe. Y el tercer punto es: tienen información, es más, se solicita a nivel interno desde enero del 2000 una reunión de todo el Consejo de Seguridad que prepara a todas las agencias de inteligencia, y la reunión se difirió hasta octubre-noviembre. Y otro dato más: en el 99-2000, más de la mitad de los congresistas de la Cámara Baja de Estados Unidos de América no tenían pasaporte. Es decir, no existe nada más que ellos. Y de los que tenían y salían, no sé cuántos nada más venían a Acapulco. Eso quería decir nada más. Sobre la cuestión de la libertad religiosa, rápidamente, esto de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, para estos grupos a los que nos hemos referido, estos grupos islámicos, fundamentalistas, radicales, violentos, etcétera, es pecado. No debe haber libertad religiosa para nada. Eso es algo que hay que combatir. Para otros musulmanes, digamos, gente culta, ¿no? Ahí sí hay una búsqueda, efectivamente, de conciliar estas libertades, ¿no?, con el propio Islam, porque además en el Corán se distinguen 2 etapas en la vida de Mahoma. Una que es el profeta que quiere persuadir de su mensaje religioso a los demás, que es el periodo de la Meca, y así lo distinguen claramente los especialistas en el Islam. La época, podríamos decir, de la Meca, usan una expresión, y la otra es la época de Medina, que el profeta ahí ya deja de ser tan profeta y se vuelve un líder político que usa la violencia para imponer su punto de vista político y su punto de vista religioso, y arrasa, como dijo el maestro Juan Don, arrasa con comunidades judías y arrasa con comunidades cristianas. Y esto está al origen del primer temor hacia el Islam en esta otra parte del mundo, que no es el Oriente, que es el Occidente, ¿no? Entonces, sí hay en el núcleo musulmán, hay una semillita de violencia para imponerse, ¿no? Eso, y por ahí podríamos seguir platicando. Esto no es todo el Islam, ni es todo el Islam ahora, ¿verdad? Hay gente culta, árabes cultos, imanes cultos, que efectivamente, bueno, el propio Farhad Khosrowshahi es musulmán, es iraní, ¿no?
y plantea esto como exceso, algo que, bueno. Sobre la cuestión de los derechos humanos, que si se hace o no se hace un uso político, pues claro que se hace un uso político. Ustedes han citado a Habermas, cuando la guerra de los Balcanes, ¿no? Él habló de costos marginales para establecer la democracia, justamente en los pueblos de los Balcanes de herencia musulmana. Yo estaba mencionando a Bosnia, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, y el propio Habermas no es muy santo tampoco de mi devoción, ¿verdad? Y entre otras cosas, porque Habermas, ¿no?, dijo que eran, bueno, eran situaciones marginales. El fin era el establecimiento de la democracia liberal, de los derechos humanos. Y si nos íbamos a llevar de corbata a poblaciones enteras, ¿no?, por la violencia, bueno, eran costos marginales. Creo que todavía lo vamos a seguir pagando. Los Balcanes no están de ninguna manera pacificados. Lo vamos a seguir pagando, ¿no? Bueno, entonces sí se hace un uso político de los derechos humanos. Es un uso incoherente, es un uso, pues yo digo superficial, por no utilizar alguna otra palabra más incisiva. Es un uso superficial, es un uso frívolo de los derechos humanos, que no es el que queremos, ¿no? Y sobre la cuestión de los medios de comunicación. Miren, los medios de comunicación en Europa, incluso en la cultísima Francia, el paladín histórico de la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano, la imagen que proyecta de los musulmanes, de los islámicos, son unos inadaptados, no pueden llegar a ser ciudadanos, son unos inadaptados, ¿no? Bueno, yo digo que tenemos reacciones poco coherentes, ¿no? Y bueno, y que las mujeres lleven velo, pero ¿cómo? Que se lleve el turbante, pero ¿cómo? Sí se puede llevar el cabello como sea, pero no se puede exteriorizar tan fácilmente, porque son unos inadaptados. Entonces, los medios sí juegan un papel, los medios son muy, bueno, cuando los periodistas, cuando los reporteros en las facultades de comunicación recibirán una formación un poquito más completa para poder tratar mejor estos temas. Quiero agradecer en primer lugar a nuestros ponentes. Yo creo que todos lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Quería invitar a